Hola, soy Ángel María, emprendedor, storyteller y mentor. Bienvenido a mi canal de podcast Me Gustan los Lunes, en el que comparto las entrevistas realizadas a personas que tienen una buena historia que contar, personas con propósito. Hoy hablamos con Jesús Alonso, quien, como él mismo se define, es un humilde vendedor que persevera en perseguir sus sueños y haciéndolo también ayuda a que los demás consigan los suyos. Os dejo con la entrevista a Jesús Alonso, que, como no podía ser de otra forma, es un hombre con propósito. Bueno, Jesús, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Un placer compartir este ratito contigo y estoy convencido de que vas a aportar muchísimo valor a todos nuestros oyentes. La verdad es que tienes un currículum espectacular, pero me gustaría empezar. ¿Cómo definirías a Jesús Alonso en un par de frases? Yo creo que soy un vendedor que persevera en cumplir sus sueños. Soy un sencillo vendedor que persevera para cumplir sus sueños. Eso es lo que mejor me define. Genial, genial, porque precisamente vamos a hablar de muchas cosas de estas, ¿no? De vender, de sueños. Y de hecho a mí una cosa que me ha gustado cuando te la he escuchado alguna vez decir, es que cuando tú vas paseando por la calle detectas problemas y lo transformas en oportunidades de negocio, ¿no? ¿Cómo se adquiere esa habilidad? ¿Es algo que siempre has tenido? ¿Crees que se puede entrenar? Yo creo que lo más importante para eso es la inquietud y la curiosidad. Yo desde chiquitito tenía una inquietud por entender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las empresas y el porqué de las cosas me resultaba muy interesante. Entonces, cuando voy caminando por la calle o cuando voy viviendo, yo trato de fijarme en todo lo que ocurre. Estoy muy atento a lo que pasa y me fijo en todo. Y eso me sucede leyendo un periódico, una revista, cualquier folleto. A mí me causa sorpresa, admiración e interés cualquier cosa. Una pieza que te dejan, una pieza de papel pequeña que te dejan en el coche, en el parabrisas. Yo no soy capaz de agarrar eso y tirarlo a la basura sin leerlo, yo lo leo. Todo me causa curiosidad y soy muy maniático de fijarme en las cosas. Cuando entro en un supermercado y voy por los pasillos viendo las marcas comerciales de arroz o de tomate frito, mentalmente veo cuál es la cuota de mercado de cada marca en función de la cantidad de espacio que tienen en el lineal. O sea que soy un enfermo de toda esta. Y es por eso que esa inquietud en todos los aspectos de la vida es la que te ha permitido pasar de dos sectores tan aparentemente distintos como pueden ser los videojuegos, a los restaurantes o están asesorando tantísimas startups, que eso es transversal y que el sector no importa tanto a la hora de vender. ¿O qué cosas hay específicas? Bueno, yo creo que lo más importante es que tú hagas algo por lo que tengas pasión. Entonces, cuando yo estaba en los videojuegos, yo no era un apasionado de los videojuegos, un gamer que me encantase pasar las horas jugando. Lo disfrutaba de una manera muy soft. Sin embargo, lo que me parecía increíble es que la industria del videojuego pudiera ser más grande que la industria de la música, la industria del cine y la industria del vídeo juntas, que le iban a dar una paliza. Entonces, esas cosas de decir, un videojuego como producto de gran consumo de masas puede impactar a cientos de millones de seres humanos y generar esos volúmenes de riqueza. A mí eso me parecía apasionante y por eso me metí en el mundo de los videojuegos. En el tema de la gastronomía y los restaurantes, yo ya estaba ahí, porque desde edad muy temprana he sido un fanático de la gastronomía y me encantaba el sector. Entonces, cuando vi que
el sector se estaba transformando y que podríamos participar en esa transformación, en esa digitalización del sector, pues entonces decidí meterme en él. Has hablado antes que te defines como un vendedor, ¿no? Pero muchas veces la venta se entiende como algo peyorativo incluso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ¿no? O ¿cuál es el chip que tendrían que cambiar las personas que piensan de esa manera? Yo creo que considerar a los vendedores como gente de mal vivir y a la actividad comercial y a la venta como algo malo está muy conectado con el problema de la carga semántica que tiene la palabra empresario y que los empresarios son malos y que la actividad empresarial es mala. Es decir, hay una conexión que hace iguales el dinero, la cultura de lo que es el dinero, la riqueza, el ser empresario y el ser vendedor. Todas esas tres cosas están en una nube de negativismo. Y en realidad, pues es todo lo contrario. El dinero es una cosa buena, con el dinero se puede hacer el bien, el dinero es algo neutro, no es malo ni es bueno, lo que es bueno o es malo es lo que haces con el dinero. Ser empresario es un bien en sí mismo y las excepciones deberían ser los empresarios que se comportan de forma, digamos, ilegal o de forma amoral. Pero la inmensa mayoría de los empresarios lo que hacen es generar riqueza para que las personas pues puedan vivir mejor. Los vendedores no son seres despreciables. La mayor parte de los vendedores lo que hacen es mover la riqueza de las empresas. En una empresa puede estar todo mal, pero si el área de ventas va bien, todo se puede arreglar. Si una empresa vende a cascoporro y después todo lo que vende se pierde porque la empresa está muy mal gestionada, porque las compras están mal, porque la administración y las finanzas es un caos, porque, yo qué sé, la empresa no está bien organizada. Arreglando eso está lo importante, que hay un departamento comercial que vende mucho y llegan muchos ingresos a la empresa. Claro, los ingresos que llegan hay que cobrarlos, hay que emitir las facturas y perseguir a los clientes para que te paguen. Pero lo más importante es vender. Y tú que estás conectado con muchos emprendedores, ¿de qué crees que solemos adolecer más? ¿De capacidades de gestión o capacidades de venta? Yo creo que en realidad se le pierde mucho respeto a la sacrosanta profesión de la venta y es muy fácil caer en los errores de no darle valor a la preparación de la venta. Es decir, cuando tienes experiencia vendiendo, crees que sabes muchas cosas y cada vez que te vas a poner a vender, en realidad tienes que empezar desde cero con una humildad terrible, entendiendo cuál es el dolor de mi cliente para hacer una propuesta de valor que sea adecuada. Entonces, yo creo que los mayores problemas que tenemos son de autoconfianza, de esto ya me lo sé yo, esto está chupado. Y no está chupado y no te lo sabes. Tienes que empezar de cero con una humildad terrible para entender las claves de cada proceso de venta en cada negocio, en cada grupo de clientes, en cada sector. Es más importante de lo que la gente cree clasificar todos los clientes a los que tienes que ir y hacer taxología. Tienes que ver las naturalezas de clientes y agruparlos, porque les vas a vender de manera antagónica a muchos de ellos. Entonces eso es muy importante. Tú que has vendido productos, pero sobre todo también has vendido empresas, ¿no? Y dos de ellas a grandes grupos como Electronic Arts o Michelin, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las claves para vender también incluso una empresa?
yo tengo una teoría que viene a decir que cuando tienes una empresa, tienes un activo que su riesgo tiende a infinito. Entonces, el riesgo de poseer una empresa es tan alto que no te lo puedes permitir. Entonces, hay tres situaciones posibles cuando tienes una empresa. Que la empresa vaya mal. Entonces, si alguien te la compra, véndela. O tú tienes un activo que el riesgo tiende a infinito y encima, en sus resultados prácticos, la empresa no va bien, va mal. Si alguien te la compra, el precio te da igual. Aunque te la compren por €1, véndela y te quitas ese problema. Si la empresa va a regular, véndela, porque si va a regular podría ir mal en el futuro. Entonces, de las dos posibilidades de que va a regular y podría ir bien en el futuro, o de que va a regular y podría ir mal, el principio de la prudencia lo que te dice es que la vendes al precio que te ofrezcan, porque va a regular. No negocias el precio cuando la empresa va mal o va a regular. El tercer momento, el tercer estado es que la empresa vaya bien. Si alguien te la compra, véndela. Lo que así puedes hacer aquí es que como la empresa va bien, tú puedes determinar en alguna medida el precio. Si va regular o mal, el precio no lo pones tú, y si va bien, en algunas ocasiones tú puedes poner el precio o puedes influir en cuál va a ser el precio de la transacción. O sea, yo no veo el crear empresas para poseerlas y administrarlas y gestionarlas largo tiempo. Yo creo que hay emprendedores en un lado y gestores en el otro lado. Los emprendedores tenemos que crear empresas que no existen en un papel en blanco. Y cuando ya la empresa existe y tiene una entidad y está funcionando, tanto si va bien como si va regular como si va mal, nuestra misión tiene que ser venderlas y meter el dinero en el banco, que eso ya es una cosa con un riesgo inferior a mantener una empresa. La vida útil de las empresas, la vida media en España, pues no deja, está bajando permanentemente. Cuando yo empecé mi vida profesional en España, las empresas tenían una vida media de 60 años y ahora es de 13 años, metiendo dentro del cómputo a Freysenet y a todas las que tienen 300 años de antigüedad. Imagínate. De hecho, mira, ahora de forma indirecta has mencionado una cosa que es la negociación, ¿no? Gente para negociar tienes que entender su posición y la del otro, pero en la venta es fundamental aprender a negociar. ¿Cuáles son para ti las claves de la negociación dentro de un proceso de venta de lo que sea? Bueno, yo creo que la negociación es hablar poco y escuchar mucho. Eso es la negociación. La esencia de la negociación es entender qué es lo que verdaderamente el otro está pensando. Todo el proceso de negociación es averiguar con las expresiones de la cara del otro la verdad de lo que el otro guarda. Porque formalmente él te va a decir unas cosas, te va a decir otras, que es parte de la negociación. Pero lo que realmente piensa, eso está oculto detrás de su cara y detrás de sus expresiones que intentan ser, digamos que, montar una barrera para que tú no puedas ver lo que realmente piensa. El arte de la negociación es ir por otros caminos para que la persona que tienes enfrente empiece a darte pistas con su lenguaje no verbal, con su forma de expresar su cuerpo. Hay que hablar de cosas que no sean el proceso de la transacción, hay que llevarle a otro lugar para que se manifieste, para que se relaje, para que tú puedas ver en esos momentos donde no está fingiendo lo que de verdad piensa sobre la oportunidad que se trata. Es decir, que cuando anda, demonios, modo de bajo consumo, a ver, se volvió. Pues entonces,
lo que se trata es que cuando tú estás en el proceso de negociación, sucede que el otro te va a ocultar sus verdaderos deseos y opiniones. Y tú tienes que estar allí para averiguarlo. Es un juego de ajedrez. ¿Y todo eso tú lo haces de forma natural o también te has formado, te has entrenado para ello? En realidad yo no he asistido a ningún curso de negociación. Todo lo que sé de negociación ha ocurrido porque he leído libros y porque lo he hecho en la práctica. Precisamente hablando de leer libros y de la práctica, ambos somos mentores en el máster de Sergio Fernández, también por nuestra cuenta. ¿Qué es lo que dirías que se requiere para ser un buen mentor y ayudar a otros en esa formación y en ese camino de aprendizaje? Pues yo creo que lo que nos da más valor como mentores, desde mi punto de vista, lo que nos aporta mayor valor como mentores es dar resultado. Es decir, si tú consigues que las personas a las que estás mentorizando te confirmen que trabajando contigo han conseguido resultados interesantes, entonces tú eres un buen mentor. Si lo que haces no cambia el resultado que tienen las personas, entonces no estás consiguiendo tu trabajo. El mentor tiene que acompañar a las personas que están en un proceso desde el punto A hasta el punto B. Y hay que conseguir que eso ocurra. Entonces yo lo que hago es poner a disposición de las personas que me acompañan en ese proceso pues mi experiencia desde los 18 años hasta los 56, pues eso, el conjunto de personas a las que conozco, pues tengo una comunidad en LinkedIn de, 14.000 contactos profesionales a los que puedo recurrir, y luego me gusta mucho unir los puntos. Entonces el arte del mentoring está en conseguir poner en contacto a personas con otras personas que van a ser verdaderos acelerantes químicos de su cambio y de su transformación. Y yo lo disfruto mucho, los procesos de mentoring. Sí. De hecho, ahora has creado Moai para precisamente formalizar todo esto, hacer un producto estupendo. Cuéntanos un poquito qué es y cómo estás ayudando a otros emprendedores en este proceso. Pues yo la metodología que he creado en Moai Mentoring la llevo utilizando pues igual 5 años en programas de mentorización en diferentes instituciones públicas y privadas. Entonces he unido la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner con el concepto de los grupos de personas de Okinawa en Japón que inventaron los Moais, y los Moais son asociaciones de personas que tienen un interés común, que se juntan para ayudarse, y ese compromiso de ayuda mutua lo llevan hasta el fin de su vida, ¿no? Entonces, pues con esas dos cosas he creado una metodología que tiene unas sesiones presenciales que son 5 horas cada tarde, una tarde por mes, 5 horas, es una sesión mensual durante medio año, y durante las semanas que separan cada mes, pues en cada semana les envío contenidos que pienso que les pueden ayudar. Hacemos un grupo de WhatsApp para que todo el mundo esté conectado con todo el mundo, y mi metodología requiere que los grupos sean heterogéneos y que las personas que se sientan en esas sesiones de Moai Mentoring sean emprendedores en fases muy distintas. Gente que está con la idea de emprender y quiere un mentor para llevar la idea al papel. Otros quieren un mentor que les ayude
a llevar la idea que está formulada en el papel y construir una SL y poner eso en marcha. Otros ya han puesto en marcha el proyecto y tienen muchas dudas y están muy perdidos y quieren un mentor que les ayude en el proceso. Y finalmente los últimos son los que ya tienen una empresa en marcha, les va bien o les va mal o les va regular y les gustaría que un mentor les ayudara a cambiar el estado en el que está la empresa. En algunos grupos yo tengo gente que la empresa les va de maravilla y lo que quieren es que la empresa se multiplique por 10 o se multiplique por 100. Gente que tienen empresas analógicas y quieren que sean digitales, o gente que tienen una empresa exitosa en España pero quieren vender en 20 países del mundo y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Toda esa diversidad de casuísticas hace que las personas que se sientan en una mesa a compartir y a avanzar, pues unos inspiran a otros y entonces se produce esa ventaja. Fenomenal. Vamos a cambiar un poquito de tercio porque sí que quería preguntarte alguna otra cosa más. Y es, tú has invertido también en bastantes empresas, ¿no? Que tienes esta forma indirecta de venta. ¿Qué es lo que valoras en un emprendedor o en un proyecto a la hora de invertir? Yo, tengo una metodología propia. Invierto solo en cosas que puedo comprender. Invierto en proyectos donde creo que mi dinero es mejor que el de otros inversores porque les puedo ayudar y les puedo acelerar en las fases iniciales. A lo mejor soy capaz de darles un impulso que el dinero de otros no proporcionaría porque soy capaz de remangarme y meterme con ellos y hacer una ayuda efectiva. Y después lo que hago es valorar la capacidad de ejecución del fundador o de los cofundadores. Para mí es lo más importante. Que el producto o el servicio vaya a un mercado que es inmenso o que puede ser inmenso y que el equipo de fundadores son complementarios y yo creo que tienen las características que me hacen pensar que van a ser capaces de ejecutar. ¿Y buscas también compartir sus sueños? A veces sí, porque si tienen sueños que a mí me parecen muy interesantes, entonces yo me entusiasmo y trato de ser parte de eso. Otras veces no, a lo mejor es una cosa que está muy alejado de mi propio interés, pero veo que es un negocio muy, muy sensato en sus units economics y digo, bueno, pues voy a poner algo de mi patrimonio aquí para ver si sale bien y me puede dar un múltiplo interesante. Uh-huh. Y hablando también de sueños, has empezado diciendo también que te definías como alguien que consigue sus sueños. De hecho, recientemente leí una entrevista que te hacían, la que te definían como emprendedor, en que se cumplen los sueños, ¿no? ¿Qué hay que hacer para lograr que esos sueños se hagan realidad? Bueno, yo he cambiado mucho de forma de pensar y antes era mucho más científico y ahora soy mucho más espiritual. Entonces, una de las cosas que yo he descubierto es que si tú crees que puedes hacer una cosa o que una cosa puede ocurrir, si lo crees, lo puedes crear. Pero si no lo crees, es imposible que ocurra, no lo vas a conseguir hacer. Entonces, la fe ciega, la creencia que va más allá de lo racional, de que tú una cosa la puedes hacer, provoca cambios que son sorprendentes. Yo invito a todos los que te escuchan a que jueguen a pedirle cosas al universo y que lo hagan como un proceso de broma y un proceso de magia. Por ejemplo, alguien tiene un sueño y dice, pues a mí me gustaría tener una casa que tuviera, yo qué sé, una parcela de
5.000 metros cuadrados y que fuera una casa preciosa como un palacio, porque siempre he vivido en unos pisos muy pequeños y yo tengo la ilusión y el sueño de tener una casa grande. Entonces, que visualice ese sueño, que lo pinte y que lo vea todos los días. Que vea que él desea hacer eso y que va a poner todo su empeño en conseguir que ese sueño se haga realidad. Lo que es increíble es unir la creencia en eso y pensar y tener una programación en tu cerebro para eso, verlo todos los días y trabajar todos los días como un demonio. Entonces la suma de las dos cosas hace que ocurran los milagros, los sueños. Genial, yo creo que es importante la segunda parte que has dicho, ¿no? Porque a veces la gente piensa que solo hay que visualizar con los libros estos del secreto y demás, que se les olvida la segunda parte, ¿no? Que también creo que hay que trabajar para materializar los sueños, ¿no? Entiendo que es así. Sí, yo tengo que decir que toda mi vida me pasaba trabajando como un loco y luego ocurría que alcanzaba las metas o los logros que me había propuesto, y a partir de un momento determinado que he empezado a trabajar mucho la proyección, la visualización de lo que deseo que ocurra, me están sucediendo cosas mágicas que no tienen que ver para nada con mi esfuerzo o con el trabajo. Son cosas que están en otro plano. Te voy a poner un ejemplo. Una amiga mía se trasladó de una casa, cambió de casa y se fue a una casa nueva. Y cuando estaba en la casa nueva, pues estaba organizando su casa y le faltaban cosas. En un lugar de la casa le faltaba un sofá y 2 sillones. Dice, pues aquí me falta un sofá y 2 sillones, pero en vez de ir y comprarlos, voy a pedirle al universo que haga una magia y que me llegue un sofá y 2 sillones. Yo no lo voy a comprar, voy a esperar a que me sea concedido. Entonces lo pensó, lo visualizó y sonó el timbre de su casa. Entonces bajaba el vecino del último piso y dice, pues nada, venía a saludarte porque he visto que eres nueva vecina y que te has trasladado y yo, sin embargo, me voy a ir. Entonces me voy a ir a una vivienda y me sobra un sofá y 2 sillones que los voy a tener que tirar. Y he pensado, pues voy a decírselo a la vecina nueva por si a ella le interesan. Y la otra se quedó petrificada mirando si había micrófonos en las habitaciones. Eso que parece una broma, a mí me está sucediendo con cosas sorprendentes, con una cotidianidad que parece una cosa increíble. Es decir, tenemos que creer que hay un plano superior a nosotros que nos ayuda y nos concede cosas. Y entonces hay que tener fe y pedirle cosas al universo y ver cómo obra milagros y algunas te las conceden. Lo que no puedes esperar es que la abundancia o la riqueza va a llegarte a tu casa si tú te dedicas a dormir y a estar tumbado a la Bartola las 24 horas del día. Esto no sucederá. Nada te concederán si no das un palo al agua. Genial, la verdad es que me encanta cómo lo has expresado. ¿Y nos podrías compartir cuál es tu siguiente sueño? Pues yo estoy pensando que mi siguiente sueño tiene que ser cambiar de vida y dedicarme a dar conferencias, que mi actividad principal sea dar conferencias y la segunda parte de mi actividad sea escribir libros y la tercera parte de mi actividad sea leer libros. O sea, me gustaría que mi próxima vida, que arranque cuando deba ser, yo me dediqué a dar conferencias, a escribir libros y a leer libros. Y que esas sean mis 3 actividades principales. Yo además estoy absolutamente convencido, primero de que lo vas a lograr
y segundo, de que vas a aportar muchísimo a las personas con todo ello. Me gustaría ir terminando, ahora que estamos hablando de sueños y también de cosas más trascendentales y de espiritualidad incluso, con algo que es obligatorio en este canal de podcast, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu propósito transformador? Es decir, el cambio que quieres conseguir en el mundo, tu propuesta, la historia que tienes que contar aquí, o como tú lo denomines. Yo creo que hemos venido a este mundo para aprender y para ayudar a los demás. Entonces la esencia de lo que quiero hacer es aprender y ayudar a los demás. Invertir en startups es ayudar a los demás a que consigan sus sueños, y tengo un interés en conseguir que la decisión de la selección de las personas a las que yo les doy dinero para que puedan construir sus sueños, pues que la mayoría o un porcentaje suficiente sean decisiones acertadas para que ese sistema de ayuda me proporcione a mí un retorno y una inversión rentable. Entonces yo estoy aquí para aprender y para ayudar a los demás, y cada vez más mi interés está en invertir el dinero en empresas que tengan conciencia de que las cosas han cambiado y que no podemos crear empresas para hacer el planeta peor. Tenemos que crear empresas que hagan cosas que favorezcan que nuestro planeta sea un lugar más interesante para vivir y más habitable y más sostenible y más sensato. En eso tengo mi cabeza. Genial, eso de invertir en empresas con conciencia, me lo dejo anotado porque eso ya te garantizo que da para otro podcast para más adelante del que hablar, y seguro que cuando además hayas conseguido cosas al respecto, yo también creo firmemente en eso, que ahora mismo estamos en un mundo de empresas que tienen que estar orientadas a propósito y a la conciencia, así que eso será un tema del que hablaremos más adelante, porque estoy seguro que además veremos muchas cosas tuyas en esa línea. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y oye, los que queramos saber más de ti, ¿cómo te podemos localizar en las redes para el que aún no te conozca y no te siga? Bueno, buscando Jesús Alonso Gallo, pues tengo perfiles en las redes sociales. El camino más corto para estar en contacto conmigo es la red LinkedIn, y también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tengo una página web que se llama moaimentoring.com, que es un camino para encontrarme, Moai con i latina, moaimentoring.com, y mi página web jesusalonsogallo.com. Por cualquier vía, ahí estoy disponible. Genial, y yo estoy seguro de que la gente podrá aprender un montón. Y lo de siempre, me despido agradeciéndote un montón tu tiempo y sobre todo el valor que has aportado, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental y de verdad que te lo agradezco mucho, Jesús. Muy bien, pues un abrazo cordial. Hasta luego.